Ayer empezábamos a contar aquí desde temprano lo complicado que estaba el desalojo en Abasto, que con la policía terminó en un operativo que dejó detenidos, heridos, y hubo un intento de pararlo, el desalojo, a través de una medida, no sé si está bien dicho, precautelar, del doctor Luis Federico Arias, a cargo del juzgado número 1 de lo contencioso administrativo de La Plata, que evidentemente no dio sus frutos porque el desalojo se produjo igual. Estamos en línea con el doctor Arias, a quien saludamos. ¿Cómo le va? Mariano Pérez de Eulate, doctor, buenos días, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, usted estuvo además ayer en el momento en que se produjo el desalojo, ¿llegó después? Llegué un poquito después, sí. Bueno. Pero ante todo le hago una aclaración, no es que fue un intento, porque, digamos, esto es lo que dice cierta prensa interesada, en particular el diario El Día. Pero con lo que, no, yo no Pues sé. intenta frenar el desalojo. No es que yo intenté frenar el desalojo. Digamos, aquí hubo gente que se presentó ante el juzgado reclamando por su derecho a la vivienda. Y yo dicté una medida cautelar para que esa situación no fuera alterada. Primero explíqueme eso. ¿Por qué se instaló lo de la medida precautelar? Porque esa no me... Bueno, en realidad peticionar una medida cautelar, pero a veces para dictar una medida cautelar es necesario tener cierta documentación, cierta prueba que nosotros hemos requerido al registro de la propiedad, a la Municipalidad de La Plata, a otros organismos. Entonces, pero mientras tanto puede producirse un daño que es irreparable. Entonces se dicta una medida previa a la medida cautelar para evitar daños, que precisamente era que la policía no despliegue su fuerza contra las personas que allí habitaban. Claro, pero digamos la medida, perdón que vale aclararlo, también es una medida cautelar, los medios no lo dicen, porque la función de los jueces no es ordenar penales, no es ordenar desalojos. Jueces penales investigan delitos y si hubo un delito de usurpación, que en realidad no lo hubo, lo que tiene que hacer el juez penal es condenar a la pena de prisión a las personas que cometieron la usurpación, pero no están para disponer de desalojos. La justicia civil dispone de desalojos. Ahora, ¿qué pasa? Se introdujo una modificación en el Código Procesal Penal que le habilita a los jueces penales a adoptar estas medidas de desalojo con muy poca, con una liviandad absoluta y sin derecho de defensa, sin haber escuchado a las personas. Yo estoy dictando una cautelar y estoy escuchando a los demás organismos estatales, estoy abriendo una suerte de sustanciación previa, pero el juez penal ni siquiera los escuchó a los desalojados a decir, bueno, ¿cuáles son sus derechos? Claro, entonces, para que quede claro, se había planteado la situación esta ante la posibilidad de del desalojo. La medida del doctor Reale del fuero penal diciendo que había que desalojar, que había sido incluso apelada, y había habido un fallo de una instancia superior, y la medida suya del fuero contencioso diciendo que frenaran la orden, pidiéndole a la provincia de Buenos Aires que no cumpliera la policía, exacto. Que así se encontraban. Bueno, pero finalmente la que se cumplió es la otra. Claro, la policía eligió cuál orden cumplir, pero más allá de la cuestión judicial, acá el problema que tenemos es de acceso al suelo urbano. Acá hay una gran porción de la población que no tiene posibilidad de ingresar en un plan Procrear, de pagar una vivienda que se le hace inalcanzable, por un lado, pero por otro lado, tiene el derecho consagrado no solamente por nuestra Constitución provincial y la Constitución nacional, sino por los tratados internacionales, a vivir bajo un techo, porque no se concibe la vida humana si no es bajo un techo. No se concibe ningún derecho bajo un techo. Eso está claro, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación sana, el derecho a la intimidad, todos los derechos se realizan en general dentro de una vivienda. Entonces, el derecho a la vivienda es un derecho superior, de rango superior, que los jueces penales no tienen en cuenta los tratados internacionales, que además hay recomendaciones de organismos internacionales, dicen que el desalojo es ilegal cuando se realiza en estas condiciones. En fin, todo eso no lo aplican un artículo del Código Procesal Penal, es una ley provincial, para emprenderla contra la gente que tiene un derecho contra la vivienda y a favor
de los especuladores inmobiliarios. Ahora, pero, a ver, permítame, vamos a ir despacito para que se entienda bien todo. Ese derecho que es indiscutible de la gente a tener un techo, ¿la habilita para introducirse en un predio que, después vemos de quién es o no el predio, pero que no es de ellos, digamos, y Sí, que tampoco es un predio por fiscal? supuesto, la legislación lo prevé, mientras esa ocupación no sea violenta, que no lo fue, cualquiera puede ocupar un predio. De hecho, la inmobiliaria Mattioli, que es la que pretende, es la que hizo la denuncia penal y la que pretende derechos, hizo eso. Ellos ocuparon una parte de ese predio. Sí, eso es lo que nos dijeron a nosotros los muchachos que estaban en la ocupación, que hemos hablado con ellos, que se han hasta como organizado en una asamblea. Ellos nos dijeron que en realidad ese predio, que terminó siendo después por algún tema de una quiebra, una empresa, esta inmobiliaria Mattioli no tenía los papeles en orden como para mostrar la propiedad del predio, que no es lo que dice el señor Mattioli. No sé si lo ha mostrado. ¿Le cree a Mattioli o le cree a un juez? Yo he visto las constancias del registro de la propiedad. Mattioli no es el dueño. El dueño es una empresa Textel que quebró y digamos, no se sabe dónde están sus dueños. O sea, ¿ese predio no tiene dueño teóricamente? Ese predio estaba abandonado. Pero por eso no tiene dueño, ni siquiera el Estado como acreedor eventualmente. El Estado es acreedor, además de la empresa del principio. Si ese predio se rematara, digamos, sería en su mayoría propiedad del Estado. Digamos, el dinero que se obtenga iría para el Fisco Nacional y Provincial. Que es el principal acreedor de la empresa. Claro, AFIP, ARBA, todo eso. Es el principal. Claro, pero a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. No estamos hablando de un terrenito, Estamos hablando entre 40 y 50 hectáreas. Usted fíjese, de tierra semirural o reserva urbana, periurbana. Imagínese, usted le cambia los indicadores urbanísticos, ¿no es cierto? Y lo lotea. ¿Sabe el dinero que es eso? Sí. Estamos hablando de 8 cifras. Ayer escuché Estamos hablando de 8 cifras. Usted me escuchó. Entonces hay suficientes razones como para que la especulación económica ejerza un poder, despliegue un poder enorme, y saca frente a estas personas que no tienen nada. Pero en el predio ese, que yo la verdad pasé, pero no me metí, en el predio ese, ¿no había trabajando gente? No, hay un sector que tiene contratos con este señor Mattioli. Sí. Que hay invernaderos trabajando el cultivo. No, esos invernaderos son viejos. Algunos muy viejos. Ah, bien. Pero había gente, sí, productores que tenían su producción allí mediante un contrato de arrendamiento en un sector del predio, que no fue el que ocuparon las personas que fueron desalojadas. Y dígame, esto de que eventualmente se pueda hacer un loteo y qué sé yo, a mí no me queda claro si se podría en esa zona por el Código de Ordenamiento Urbano, pero supongamos que hay una idea. ¿Eso es una especulación o es algo mire, estaba probado que iban a hacer un loteo que por eso lo desalojaron? El Código de Ordenamiento Urbano, la legislación urbanística local se cambia por una ordenanza. Sí, claro, ¿verdad? Sí. Por eso le digo, cambiándole por una ordenanza los indicadores, ¿no es cierto?, previo paso por alguna oficina. Imagina, usted entiende lo que digo, sí, ¿no? Sí, tenemos causas penales por este tema. Sí, por supuesto. Sí, no, esto es posible con una ordenanza del Consejo, cambiar la rezonificación. No, pero usted entendió lo que yo dije. Sí, lo entendí, sí, perfectamente. Bueno, previo paso por alguna oficina, usted le cambia los indicadores urbanísticos y una tierra que hoy vale la hectárea, no sé, $20.000, usted tiene el cuádruple o el quíntuple, pues subdividiéndola y vendiendo cada terrenito a $150.000 o a $100.000. ¿Usted entonces cree que la policía hizo mal en obedecer la orden del doctor Reale? Mire, la policía y sus autoridades en realidad. La policía, es muy raro lo que pasó, por eso hablo de esta especulación económica, porque nosotros estuvimos anteayer en la comisaría de Abasto. La orden de desalojo que había dictado el juez penal debía cumplirse ese día. Estuvimos en la comisaría con el propio jefe de la policía, Maskin, y digamos legisladores provinciales, concejales, el propio vicegobernador estuvo todo el día en la comisaría de Abasto, tratando de frenar este desalojo,
se había llegado, digamos, a una situación de no violencia, incluso se había acordado que iban a ir la Secretaría de Tierras y Viviendas, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Secretaría de Niñez y Adolescencia, todos a hacer un relevamiento, un censo para ver qué personas estaban allí, cuáles estaban realmente en situación de necesidad y quiénes no. Y había un trabajo ordenado, se había dado lugar a un trabajo social, a un trabajo político. Nosotros nos fuimos a descansar anteayer con la idea de que el problema se había solucionado. El miércoles a la noche es esto, entonces claro, el jueves le cayó la policía y a la madrugada. Claro. La policía hizo todo lo contrario. O sea, ¿quién dio la orden de cambiar ese estado de situación y avanzar contra las personas? No sabemos. ¿Por qué dio la orden? Porque imagínense, esto es absolutamente irrazonable. Teníamos el compromiso de los legisladores, hay un proyecto de ley de expropiación presentado con destino a un plan de viviendas ahí para sus ocupantes, Sí. El compromiso de tratarlo este miércoles próximo. ¿Qué sentido había, qué apuro había de sacar a la gente de ahí? Esperar una semana que se resuelva la situación judicial de dos jueces que teníamos decisiones contradictorias. ¿Qué apuro había? No estaban ocupando una calle, no estaban ocupando una plaza, ni nada que perjudique a otros, ni una vivienda, porque si estuviera ocupando una vivienda, estuviera perjudicando el derecho de otro de una forma inmediata, bueno, por supuesto que hay que actuar de otra manera, pero estaban en forma pacífica dentro de un terreno. Entonces, ¿qué apuro había? Si ahora la ley de expropiación se aprueba, la gente vuelve a estar en el predio, ¿comprende? Sí, sí. Ahora, entonces, evidente, era absolutamente innecesario un despliegue de violencia, con balas de goma, con gases lacrimógenos, han herido niños. Yo tengo fotografías de niños de 9, 10 años heridos con balas de goma. Es decir, ¿qué necesidad hay? ¿Para favorecer a quién? Sacar un ejército de policías de la calle que debieran estar protegiéndonos a todos nosotros para avalar los intereses de una inmobiliaria, poner la justicia penal a disposición y todo el aparato represivo al servicio de los intereses inmobiliarios. Realmente esto no tiene ningún Pero la policía sentido. de la provincia, tiene que saber esta la situación. policía de la provincia responde al gobierno de la provincia. ¿Cómo? La policía de la provincia responde al gobierno de la provincia. Bueno, sí, por eso sería interesante saber quién le dio la orden de seguir adelante a la policía de la provincia de Buenos Aires. Porque además, y calculamos que se la dio más. Lo razonable hubiera sido, bueno, esperemos que una instancia superior, la Suprema Corte de la provincia, dirima esta diferencia entre los jueces, qué sé yo, había muchas razones para no obrar de la forma que se lo hizo, con esta violencia inusitada. Metieron preso al abogado de la gente, o sea, la gente no solo que fue baleada, le quemaron sus casas, le quitaron sus máquinas, porque ahí muchos son trabajadores rurales, le mataron sus perros, ahora toda la se gente quedaron sin pertenencias personales, doctor, y le toda la metieron gente preso al abogado y se quedaron sin la posibilidad de defenderse siquiera. El abogado estuvo todo el día preso ayer. Toda la gente que estaba ahí, ¿era toda gente de laburo o usted no detectó que hubiera en el medio algunos malandras que quisieran hacer negocio con eso, que guiaran a la gente en algún sentido? Porque veo que siempre ha pasado eso, muchas tomas o ocupaciones de lugares, siempre mire, cae uno haciéndose... Toda la gente que vi era gente humilde, gente trabajadora, gente sin techo. Imagínense quién se va a exponer al frío. Yo lo escuchaba hablando del pronóstico, del tiempo, del frío. Imagínense esta gente. ¿Quién se va a exponer a estar ahí, a que le pegue la policía, a que estén heridos? ¿Quién se va a exponer si no tiene una necesidad? Uh-huh. La gente que yo vi era toda gente humilde, trabajadora, muchos de ellos de nacionalidad boliviana. Se le dio haber dado intervención al consulado de Bolivia para que la gente pueda defenderse. Esto es de rigor en todos los procesos. El juez penal no lo hizo, tampoco el juez penal dio intervención a la Secretaría de Tierras y Viviendas, que debió haberlo hecho porque está obligado, no dio intervención a la Secretaría de Niñez porque había niños. Es decir, pasaron por encima de todo. No, además la verdad que no se puede justificar nunca una represión se puede justificar, eso está claro.
Para que quede claro también a la gente que nos escucha, de paso recuerdo que en www.keopsfm.com.ar nos pueden escuchar y ver en vivo y pueden escuchar lo que estamos hablando con el doctor Luis Arias. Acá hay, en el tema jueces hay algo muy claro. Para usted, esto que pasó ayer, en cuanto a la ocupación de la tierra, no es delito. Para el juez Reales sí es delito. Y por eso... No. A ver, el juez Reales no estableció que era un delito. Pero no dijo que era una usurpación. No, el juez Reales dictó una medida, reitero, no hubo un fallo. No, una medida para desalojar, dictó el juez Para desalojar. Bien. No Ahora, es que ¿basado en qué? Fallo y dijo hay una usurpación y condeno a la pena de prisión a fulano y a mengano. No. Pero si él dicta la medida de desalojar, la dicta por algo. Porque hay un artículo en el Código Procesal Penal que le saca la competencia a los jueces civiles y se la da a los jueces penales para desalojar. Pero para desalojar, ¿por qué? Si Porque Mattioli tuviera que ir a la justicia civil a demostrar sus derechos, no lo puede hacer, ¿comprende? Ahora la justicia penal, cualquiera hace una denuncia y le dan curso, sea Mattioli o sea un vecino, sea quien sea, porque son delitos de acción pública. Yo le declaro que yo le pregunto estas cosas, primero porque no lo conozco ni a Real ni a Mattioli y hablo siempre con usted, de hecho. Y segundo porque no soy abogado y por ahí uno pregunta como preguntaría la gente. A usted por ahí le parecen preguntas obvias, pero por ahí, yo le pregunto, el doctor Real le dicta la medida para desalojar. ¿Basado en qué? En que para él eso que estaba pasando estaba mal. No tenía que estar ahí esa gente. El doctor Reales dicta la medida, primero porque está en el Código Procesal Penal prevista una medida de este tipo. La dicta porque se presenta Mattioli denunciando con 2 testigos, diciendo que él es poseedor, con 2 testigos. Claro. ¿No es cierto? Y unos contratos de locación que él le hizo a la unos gente que estaba trabajadores trabajando, bolivianos para que puedan hacer su producción. Entonces, ahí. El juez le cree y dicta la medida. Exacto, dicta la medida sin escuchar a las personas que estaban ahí y dándole la posibilidad de defenderse. Y sin pedir en registro de propiedad nada, el tema de los papeles a ver si... Absolutamente nada más que con los dichos de Mattioli y 2 testigos y ese contrato dicta la medida. Por eso consideró que le estaban usurpando al señor Mattioli los terrenos, que había que desalojarlo, evidentemente. Porque, claro, pero sin ser propietario. Y eso no es delito, o sea... Que uno esté justificando la toma de terrenos, esto que quede claro, nosotros no estamos, yo no estoy diciendo eso, porque ya veo lo que la gente va a decir, ¿no? Y muchos medios van a tratar de alentar. Yo no estoy alentando eso de ninguna manera, ni estoy diciendo que la gente debería a tomar terreno. Estoy hablando de una situación concreta sobre un terreno que no tiene dueño, que está ocioso y que el Código Civil permite las ocupaciones, la posesión en esas circunstancias, y si usted tiene la posesión 20 años, tiene derecho a la propiedad. Sí. Entonces, no podemos calificar de delincuentes a las personas que fueron a ocupar cuando hay otra inmobiliaria que hizo lo mismo, que fue a ocupar, y que la inmobiliaria no es delincuente y la gente que fue a pedir por el techo de su vivienda sí. Mattioli jura y perjura que es el dueño, ¿no? Yo no hablé con él porque le cuento la verdad, lo quisimos llamar en el día en el día miércoles lo quisimos llamar. Pero usted y no nos quiso atender. Las constancias del registro de la propiedad. Por supuesto que no, yo le creo a usted. Si usted me dice que los tiene, no me va a mentir. Por eso, pero como no pudimos hablar con Mattioli, él insiste, ¿no? Tengo entendido que insiste incluso ha dado algún reportaje donde dijo que él tiene los papeles que acreditan eso. Entonces, la verdad que es un mamarracho todo lo que está pasando con ese muchacho. Pero obviamente, eso es lo que yo intento decir. Sería bueno que Mattioli hable. Yo, mire, me ofrezco a que tengamos una discusión pública con Mattioli y con el juez Reale, a ver si se animan a decir públicamente y a defender sus posiciones. Yo los desafío a que lo hagan. Claro. No lo van a hacer porque se amparan en estos artilugios de la justicia para favorecer estos negocios y cargar contra la gente que no tiene nada. Lo que pasa es que es mucho más que el negocio de una inmobiliaria, por lo que usted dice. Si está metida la policía de la provincia de Buenos Aires avalando una orden, como usted dice, floja de papeles. Si el terreno está flojo de papeles, digo, acá hay algo más arriba, algo algo a nivel provincia, un interés a nivel provincial directamente. Bueno, no lo sabemos. Lo objetivo, la realidad es que esto es una tierra grande, es una gran cantidad de personas, estamos hablando de 1.400 personas. Esa tierra tiene un valor importante, está sobre la avenida 520. Si esto fuera objeto de un negocio privado, como pretende la inmobiliaria,
tiene un valor incalculable. ¿La inmobiliaria dijo, acá queremos hacer un loteo, o es un trascendido, digamos? No, 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 pero la inmobiliaria no dijo eso, pero obviamente, ¿para qué están las inmobiliarias? Ujú. Sí, bueno, para vender tierra y vender casa y alquilar, ¿no? Pues esto es una cuestión de sentido común. Ujú. Por eso, no, pero yo le preguntaba porque si no estaba yo desactualizado con la información, si había habido por ahí había un proyecto que había trascendido y yo me lo comí, pero no, evidentemente todavía no se ha blanqueado nada con la supuesta intención de lo que quieren hacer ahí. No, obviamente, pero ya sabemos, porque se ha hecho en otros lados. Esto es sencillo, se le cambian los indicadores urbanísticos y adelante. Uno puede hacer ahí un loteo y vender los terrenos. Incluso a veces se venden sin ser propietarios. Alguien toma posesión, una inmobiliaria, y vende la posesión, ni siquiera vende la titularidad de dominio. No necesita pasar por registro de propiedad. Bueno, para redondear, ¿cómo quedó la cosa? ¿Qué quedó? ¿Una gran custodia policial en la zona para que la gente no vuelva? Sí, bueno, se sucedieron situaciones de mucha tensión y mucha violencia, y no solamente dentro del predio, sino fuera del predio. Incluso a mí la policía me golpeó, tengo que decirlo, con todas las letras. Desobedecían, una policía en estado de sedición, no obedecía ninguna orden, porque luego a la gente la rodearon y la fueron acorralando sobre un sector de la avenida 520, y eso no estaba en la orden judicial. Cuando yo les dije que abrieran la avenida 520, que dejen circular a las personas, esto está grabado, ustedes lo pueden escuchar o ver en algunas imágenes. La policía desobedeció esa orden que nosotros le estábamos dando, porque la gente tenía que ir a buscar refugio en algún lugar y no podía salir. No la dejaban ni siquiera acercarse a Abasto, y ahora en medio de la ruta. Y ahora hay policías en la zona, ahora resguardando. Hay policía, la presencia policial es menor, la gente desalojada, están todos en estado de asamblea, ahí sí por la avenida 520 y 212, bueno, tratando de buscar soluciones a los casos más acuciantes de las personas que están en situación de calle. Bueno, doctor Luis Arias, gracias por atendernos, como siempre, que siempre tiene la gentileza de charlar con nosotros y ha sido muy claro respecto a su postura en este tema. Muy amable, ¿eh? No.